para hacer esta bonita pieza, primero voy a comenzar con una tira de cadenas para determinar la talla. En mi caso es una talla S, pero usted lo hace del ancho de la cadera de la talla que usted va a realizar, el ancho de la cadera, no la cintura, la cadera. Ese es el ancho que va a determinar. Voy a comenzar por la parte de abajo, pero lo vamos a hacer del ancho de la cadera. En mi caso 90 centímetros. Una tira de cadenas de 90 centímetros. Luego de la tira de cadenas comencé a hacer puntos altos, punto sobre punto, en cada cadena, así. Y lo hice con el grosor de mi hilo, fueron 2 vueltas, pero bueno, en dependencia de su hilo. Yo le di una altura de 2 centímetros. Cuando tejí 2 centímetros con puntos altos, voy a hacer el motivo de esta pieza. Voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, giro. En este primer huequito no, en el segundo voy a hacer otro punto alto, así serían 2 puntos altos, 1, 2 cadenas, voy a dejar 2 y en el siguiente voy a hacer 1 y en el siguiente otro punto alto, 2 cadenas, 1, 2, dejo 2 espacios y voy a realizar igual que aquí 2 puntos altos. Voy a ir así por toda la vuelta. 2 cadenas, dejo 2 espacios y tejo 2 puntos altos. Voy a ir así hasta realizando esto así hasta llegar al final. Y terminé la primera vuelta. En mi caso me quedó al final 4 puntos. Esto no importa porque esto no se va a ver, no se va a notar. En la segunda vuelta realizo también 2 cadenas y voy a realizar punto alto sobre punto alto. Dos cadenas y aquí igual punto alto sobre punto alto. Voy a ir así por toda la vuelta, haciendo las cadenas donde están las cadenas y los puntos altos donde están los puntos altos. Voy a ir así hasta tener la altura deseada. En mi caso yo voy a hacerle un largo total por encima de las rodillas más o menos y voy a ir haciendo este motivo hasta la cintura. Cuando teja hasta la altura de la cintura, les digo cuántos centímetros fueron en total. Y tejí hasta tener una altura total desde la primera vuelta hasta donde tejí, tengo 47 centímetros. Cuando llegué a los 47 centímetros, aquí, cuando llegué al final, voy a hacer un punto deslizado. Así, fijándome que no me quede torcido, voy a hacer un punto deslizado aquí en el primer punto, en el último punto aquí. Ahí voy a hacer un punto deslizado, una cadeneta y voy a cortar el hilo para que el empate no me vaya. Esta es la parte del centro de al frente, para que el empate no me quede aquí. Lo voy a hacer por un costado. Para determinar este centro, yo cogí toda la pieza, la doblo así a la mitad y luego a la mitad. Aquí en uno de esos extremos, ahí puse mi marcador. Y esto va a ser uno de los costados. Ahí voy a entrar mi hilo. Voy a entrar aquí. Y voy a hacer puntos altos. Voy a hacer punto sobre punto. Ajusto aquí, subo con 3 cadenas y voy a empezar a hacer puntos altos. Solamente punto sobre punto. Aquí dentro, como tengo 2 cadenas, voy a hacer... Como la blusa va a ser un poquito más entallada, no voy a hacer 2 puntos ahí dentro, voy a hacer solo uno. O sea, en estos dos voy a hacer punto sobre punto
y aquí en el huequito de aquí voy a hacer solo uno. Así, voy a ir así por toda la vuelta. Voy a tejer así por toda la vuelta. Aquí voy a ir hasta el final y voy a ir así, vuelta sobre vuelta, haciendo punto sobre punto hasta llegar a la altura de mi sisa. Y subí desde donde empaté hasta la vuelta total 10 centímetros. Hice 10 centímetros hacia arriba. Aquí voy a comenzar a hacer ya mi sisa. Para hacer la sisa realicé igual que ahorita, tomé por aquí por el centro. Cuando marqué justo el centro aquí, marco el centro y aquí en estos dos encuentros aquí puse mis marcadores, que eso es exactamente el centro de los costados. Y aquí donde está el marcador de la esquina yo tuve que cortar el hilo porque esta costura se va corriendo y ya no queda exactamente en la esquina. Son, ven, varios puntos hacia allá, por lo tanto corté mi hilo y aquí donde está el marcador voy a poner el hilo otra vez y voy a comenzar haciendo disminución de punto alto. Por lo tanto voy a hacer 2 cadenas, 1 y 2, que sería una disminución de punto alto. Tomo lazada. En el siguiente voy a hacer mi punto alto. Aquí ya hice una disminución en 2 puntos, 1 punto. Voy a hacer, ya este marcador lo puedo quitar, que este era como referencia para ubicar el centro. Voy a ir haciendo punto sobre punto, escondiendo esta hebra hasta llegar al marcador del otro lado. Así, punto alto sobre punto alto, hasta llegar aquí a este marcador. Así, hasta aquí. Y cuando me faltan 2 puntos por llegar al marcador, ahí voy a realizar una disminución de punto alto, un punto alto sin terminar, tomo lazada y otro punto alto sin terminar y entro por todo junto. Subo con 2 cadenas igual que comencé aquí en este lado, que es el comienzo, con un punto, con una disminución, tomo lazada. En este primer huequito no, en el siguiente aquí voy a terminar el punto alto. Y así, de esta manera vamos a disminuir al empezar y de la manera que les expliqué aquí al terminar. Voy a ir así, haciendo esto desde aquí hasta aquí y disminuyendo en los extremos hasta tener la altura que necesite para la parte del frente. Seguí tejiendo, haciendo disminución hasta la altura, o sea, desde donde comencé a hacer las disminuciones hasta donde llegué, hice 7 centímetros, subí 7 centímetros y tiene un ancho, con esta disminución, tiene un ancho de 34 centímetros. 34 centímetros así, subí 7 centímetros así. A partir de aquí voy a comenzar a hacer nuevamente este punto. Hacer más disminuciones, por lo tanto voy a subir con 3 cadenas. En este primer punto no, en el segundo, aquí voy a realizar otro punto alto, 2 cadenas, voy a dejar 1, 2 puntos y aquí voy a hacer los 2 puntos altos, uno en cada punto. Igual, de la misma manera que hicimos la parte de abajo. Voy a ir así, hacia allá y hacia acá, hasta tener la altura total, o sea, desde aquí, desde la sisa, voy a medir desde aquí, desde la sisa, hasta la altura de mi hombro. Y voy a tejer hasta la altura del hombro.
Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Y ya tejí toda la altura que yo necesité hasta el hombro. En total, o sea, desde donde comencé a hacer este punto hasta el final hice 17 centímetros. 17 centímetros y la parte de atrás la realicé exactamente igual que la pieza de adelante, solo que realicé una vuelta más. Y ahora aquí, cuando terminé la última vuelta, dejé mi hebra porque aquí voy a hacer un punto, solo lo voy a unir aquí con un punto cadena, de esta manera, así. Solo voy a realizar así, lo voy a empatar así, y en el otro lado igual voy a hacer un puntico aquí en el último punto. Y ahora voy a empezar a hacer las mangas. Voy a ir aquí en el centro de la sisa, ahí justo en el puntico del centro voy a entrar mi hilo. Aquí voy a empezar haciendo el mismo punto este de aquí arriba. Aquí no puedo disminuir porque este punto siempre va a quedar un poquito ajustado. Voy a empezar así con 3 cadenas que representan mi primer punto alto. En el siguiente punto, aquí que sería en el primer huequito, ahí voy a realizar un punto alto. Ya realicé mis 2 puntos altos. Ahora realizo 2 cadenas. Voy a ir contando con cuidado. 1, 2, en el tercero voy a realizar un punto alto, en el siguiente un punto alto, 2 cadenas, 1, 2, cuento 1, 2, en el siguiente un punto alto, y voy a ir así uno, 2, voy a contar 1, 2, en el siguiente un punto alto. Ya voy a empezar aquí. Dentro de cada huequito aquí voy a contar como que son 2 puntos. Por lo tanto, miren, en este primer huequito ya hice 1. Ahora aquí 1, 2 cadenas. Aquí ya voy a tejar 1, 2. Aquí en el siguiente realizo 2 puntos altos. 2 cadenas, 1, 2, cuento 1, 2, aquí dentro realizo un punto alto y el siguiente aquí en el empate. 2 cadenas, ahora aquí dentro van 1, 2 y ese sería aquí. Voy a ir así por toda la vuelta. Aquí dentro corresponde 1, 1, 2, ahora sería 1, 2, me corresponde aquí. Voy a ir así, contando, dejando 2 puntos y haciendo 2 cadenas. Voy a darle toda la vuelta a la manga hasta llegar aquí. Y llegué al final de la vuelta, hice un punto deslizado, subo con 3 cadenas. Aquí al final terminé con 4 puntos juntos, no importa porque este aquí es la sisa. Subo con 3 cadenas y voy a hacer punto sobre punto, 2 cadenas y sobre estos dos puntos, igual que hemos hecho hasta el momento. Voy a ir así, haciendo en círculo hasta tener el largo de la manga deseado. Y tejí desde aquí, de donde empecé la manga, hasta el largo que le di,
fue de 52 centímetros. 52 centímetros hasta aquí. Es una manga bastante larga. Va a quedar así a mediación de mano. Usted puede hacerlo del largo que prefiera. Cuando llegue aquí a los 52 centímetros con este motivo, voy a hacer, igual que como lo comencé, 2 vueltas de puntos altos. Ahora aquí ya hice un punto deslizado y voy a comenzar la siguiente vuelta con 3 cadenas. Subo 3 cadenas que representan mi primer punto alto, 1, 2 y 3. Aquí mismo, sobre este punto alto, realizo otro punto alto. Y aquí en cada separación, en lugar de hacer 2 puntos, voy a hacer solo uno. Voy a hacer un punto alto y aquí punto sobre punto. Y voy a ir así por toda la vuelta. En cada espacio realizo un punto alto y luego punto sobre punto. Voy a ir así hasta el final y en la siguiente vuelta punto sobre punto. Y ya le hice las 2 vueltas al final de la manga, corté mi hilo y escondí la hebra. Así me quedó el final. Y realicé la otra manga de la misma manera, con la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de vueltas, todo igual. Y ahora, para darle una terminación al cuello, voy a entrar mi hilo en cualquiera de los lugares, mirando que esté por la parte del derecho. Voy a entrar y voy a hacer punto bajo por todo el borde del cuello, así, punto bajo. Ahora sí, como son puntos bajos que son más apretaditos, para que no se me apriete el cuello, voy a hacer 2 puntos bajos dentro de cada huequito y un punto sobre cada punto, escondiendo la hebra, así. 2 puntos aquí y puntos sobre punto. Voy a ir así por todo el borde del cuello. Ya le hice la vuelta de puntos bajos aquí que le dan esta terminación y así me quedó este sobre todo.